Hola alumnos de sexto año, continuamos con el repaso de contenido tratado el año recién pasado. Ahora vamos a hablar sobre otro tema interesante: ¿cómo estamos formados nosotros? Los objetivos que vamos a trabajar son el transitorio, reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que éstas se organizan en tejidos, órganos y sistemas. El objetivo de la clase o de esta cápsula es explicar a través de la observación de un video cómo está organizado el cuerpo humano. Después de visto el video, como ya lo hicimos anteriormente, quiero que anotes esta pregunta en tu cuadernito y la respondas. De nuevo, la respuesta o todo el contenido que anotes debe ser extraído del video que voy a presentar después. El número 1 dice: ¿qué características tiene el cuerpo humano en general? La 2 dice: ¿qué características tiene una célula? La 3 dice: nombra tipos de células. La 4 dice: ¿a qué llamamos tejido? La número 5 dice: nombra algunos tejidos. La número 6 dice: ¿qué es un órgano? La 7 dice: nombra algunos órganos. La 8 dice: ¿qué entiende por sistema? Y por último, nombra algunos sistemas. Pasemos a la observación del video. La célula es la unidad básica, estructural y funcional que tienen todos los seres vivos. También habíamos estudiado que las células pueden ser de tipo procariota y de tipo eucariota. Las eucariotas son como las que vemos en pantalla, son muy complejas, tienen diferentes funciones, tienen un núcleo definido, dentro del núcleo está el ADN, mientras que las células procariotas son mucho más sencillas, como lo podemos observar en pantalla. Estas no tienen núcleo definido, sino que su ADN se encuentra disperso en el citoplasma y tienen muy poquitos organelos. Su estructura es muy básica. Estas células no pueden formar seres más complejos, es decir, ellas ya son un ser vivo y se llaman seres unicelulares, o sea que cada una de esas células es un ser vivo. Sin embargo, las células eucariotas sí pueden agruparse y formar seres pluricelulares, seres complejos, como tú o como yo, como un perro, un gato, etc. Cuando juntamos varias células, vamos a decir tejidos. Ya sea que agrupemos células vegetales, pues el tejido se llamará tejido vegetal, y si agrupamos células de tipo animal, serán tejidos animales. Vamos a estudiar un poco qué es eso de los tejidos. Como ustedes saben, las células de nuestro cuerpo no todas son iguales, por lo tanto, estas se agruparán de acuerdo a su forma y a su función. Por ejemplo, las células de la piel se agrupan para proteger el cuerpo de las infecciones o de cualquier agente que quiera causar algún daño, y también para evitar que se salgan nuestros fluidos. Las células del tejido muscular, por su parte, tienen forma alargada y le dan resistencia y forma a los músculos. Por su parte, el tejido nervioso tiene células con formas irregulares, donde tienen unas terminaciones con el fin de comunicarse entre ellas y pasar información. Las células de la sangre tienen forma de disco y no se encuentran tan juntas como en los otros tejidos. Estas están más separadas. Por eso, visualmente y su textura es muy diferente. No es un tejido sólido, sino que es un tejido líquido. Aquí hay un claro ejemplo de cómo varios tejidos juntos forman un órgano o una parte del cuerpo. Por ejemplo, el brazo tiene tejido muscular, el tejido adiposo, que es la parte de la grasa, el tejido sanguíneo, que es la sangre que vamos a tener en el brazo,
el tejido epitelial, que es toda la piel que cubre el brazo, el tejido óseo, que va a ser la parte que le da resistencia, es decir, los huesos, el que sostiene y también da forma, y el tejido nervioso, que es el tejido encargado de permitir la sensibilidad en el órgano. Estos son algunos ejemplos de órganos en el cuerpo humano. Cuando juntamos varios tipos de tejidos, vamos a formar un órgano. Entonces, al conjunto de tejidos se les llama órgano. Ejemplos: los riñones, los pulmones, el corazón, cerebro, hígado, estómago. Cuando juntamos varios órganos, como los que acabamos de mencionar, entonces vamos a formar lo que se llama el sistema o aparato. En este caso, si juntamos la boca, la faringe, el estómago, el páncreas, el hígado, el intestino delgado, el intestino grueso, vamos a formar lo que se llama el aparato o el sistema digestivo. Resulta que el cuerpo humano no tiene solo un sistema, tiene varios sistemas. Sistema circulatorio, nervioso, respiratorio, digestivo, óseo, muscular, que está compuesto por unos determinados órganos. Al juntar todos esos sistemas, es lo que nosotros obtenemos como tal al cuerpo humano funcionando regularmente. Lo mismo pasa con los diferentes seres vivos. También van a tener sus sistemas, sus tejidos, sus células, que al conjugarse van a formar los seres que vemos en pantalla, sea un tigre, un pájaro, un elefante, un pelícano, etc. Resulta que las células vegetales también se juntan para formar tejidos. Tenemos también tejido epidérmico en las plantas. Es esa capita delgada que cubre y protege las hojas para que no se sequen tan fácil. Otro tipo de tejidos, por ejemplo la parénquima, el tejido meristemático, el tejido suberoso, el tejido conductor, que al juntarse todos esos tejidos van a formar sistemas, y al juntarse todos los sistemas van a formar lo que vemos, un árbol, una planta, cualquiera que sea su nombre, etc. Ya, este fue el video relacionado con los niveles de organización de los seres vivos. Entonces quiero que te enfoques más que nada en lo más importante y lo más básico que se relaciona con las preguntas que yo te hice. O sea, quiero que me expliques lo que es una célula, los tipos de células, que son los tejidos, los tipos de tejidos, los órganos, cómo se forman los órganos, los sistemas, tipos de sistemas. Cuando comencemos a trabajar con los otros objetivos y empecemos a ver contenidos nuevos, te sirvan estos que estamos repasando ahora. Ya, pues, nos vemos hasta la próxima semana.